Eran las 18:47 de un martes cualquiera cuando vi a mi mujer bajarse de un coche que no era el nuestro. No sería raro si no fuera porque el coche era un Audi negro con lunas tintadas y conductor con pinta de gimnasio y colonia cara. Lo vi todo desde la terraza del bar donde estaba tomándome una caña con Edu, un colega del trabajo. Ni siquiera iba borracho, ojalá. Iba lo justo para estar relajado pero no paranoico. Y entonces, ¡pum! La puerta del copiloto se abre y ahí aparece Laura. Mi Laura. Con un puto vestido rojo que ni sabía que tenía. No te voy a mentir, me quedé quieto como un gilipollas mirando esa escena que parecía de anuncio de colonia cara. Ella sonreía, se bajó con cuidado, se estiró el vestido como si le importara parecer decente, y antes de cerrar la puerta, se inclinó un poco. Ahí supe que le estaba diciendo algo al conductor. No me hizo falta ver los labios. Eso fue un gracias, cariño de manual. El coche arrancó y se fue. Ella se giró, se colocó el bolso, se sacó el móvil y empezó a andar hacia casa. Tranquila. Como si no viniera de hacer nada raro. Edu me soltó, esa no es tu mujer. No le contesté. Solo asentí y dejé la caña a medio terminar. Me senté recto, sin saber si ir tras ella o quedarme ahí como una estatua. No lo entendía. Laura no había dicho que salía. Ni una pista. Yo había llegado a casa a las 5, como cada martes. Estaba vacía. Pensé que estaría en el súper, o dando una vuelta con su hermana. Lo típico. No eso. Y lo peor no fue verla. Fue cómo se bajó. Cómo caminó. No era la Laura que tengo por casa con el moño y las zapatillas. No. Esta era otra. Llevaba tacones, pendientes, y el vestido, joder, ese maldito vestido que le marcaba todo. La ropa de guerra que se pone una mujer cuando no le interesa volver a casa con las manos vacías. Volví a casa media hora después. Fingí que no había visto nada. Ella ya estaba en pijama, en el sofá, viendo el hormiguero como si nada. Me miró, sonrió, y dijo, ¿qué tal la caña con Edu? Te ha contado sus miserias. Yo respondí con uno de siempre. Me senté al lado, y mientras ella hablaba de una receta que había visto para el fin de semana, yo solo podía mirar el suelo y pensar, ¿con quién coño has estado, Laura? No era celos. Era la sensación de que se había bajado de otro mundo. Uno al que yo no tenía acceso. Y esa noche, algo en mí se apagó. No dije nada, no monté escenas, no busqué pruebas. Solo me fui al baño, cerré la puerta, y me miré al espejo. Me noté viejo. No físicamente. Internamente. Como si me hubieran dado un billete de vuelta a una realidad que llevaba años esquivando. Porque cuando vives en pareja mucho tiempo, aprendes a ignorar cosas. Grietas. Pequeños cambios. Te haces el ciego porque es más cómodo. Pero ese vestido rojo, fue como una hostia con la mano abierta. Y a partir de ahí, empecé a fijarme. No con paranoia. Con atención. La misma que usas cuando ves una serie que sabes que va a tener un final chungo. Ella ya no preguntaba cómo había ido mi día. O si cenábamos juntos. Hablaba con frases cortas, hacía planes sin contar conmigo, y se reía con el móvil en la mano, pero no me miraba a los ojos. Y yo me convertí en un observador más. La semana siguiente, otra escena. Estoy saliendo del gimnasio y me cruzo con la vecina del tercero, la señora Asun, una jubilada que tiene ojos en todas partes. Me dice, tu mujer va muy guapa últimamente. Hoy la vi salir toda pintada, como si fuera de boda. Sonreí, pero por dentro me dolió. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Con ese tono entre sorpresa y advertencia.
Ahí decidí no hacerme más el idiota. No iba a mirar el móvil de nadie. No iba a seguirla con un coche. No iba a montar una película. Yo quería saber la verdad, pero quería que ella me la sirviera. En bandeja. Sin que pudiera negarlo. Y para eso, tenía que esperar. Porque hay algo que aprendí en el trabajo, revisando números y papeles, cuando alguien miente, siempre deja un descuido. Y Laura. Laura no era tan lista como pensaba. El viernes siguiente decidí salir antes del trabajo, no porque tuviera nada pendiente, sino porque quería llegar a casa antes que Laura. Quería ver algo, lo que fuera. Saber a qué hora salía, si iba a casa directa o si se detenía por algún lado. No tenía un plan elaborado, solo quería observar sin que me viera, algo sencillo. Así que cogí el coche y me planté cerca del hospital donde trabaja, a eso de las 5:10. No sabía si saldría a su hora habitual o si saldría más tarde, pero estaba dispuesto a esperar lo que hiciera falta. Mientras tanto, escuchaba la radio sin volumen, viendo a los demás empleados salir con sus mochilas, sus bolsas de tela y sus caras de viernes. A las 6:15, Laura salió por la puerta principal, sola, con el pelo suelto y un abrigo corto que no le había visto nunca. Caminó rápido, como si tuviera prisa por desaparecer. Me incliné hacia el volante para seguirla con la mirada, y ahí estaba el Audi, de nuevo, aparcado en doble fila, con las luces de posición encendidas. Ella no miró a ningún lado, simplemente subió al coche como si fuera lo más normal del mundo, como si ese gesto formara parte de su día a día. El coche arrancó despacio, sin música, sin prisa, y giró hacia la avenida. No lo seguí. No tenía sentido. ¿Para qué? ¿Para ver a dónde iban? ¿Para acabar aparcado como un imbécil a 3 coches de distancia y ver cómo entraban en algún sitio? No soy un detective, no me interesa saber los detalles. Lo que quería ya lo tenía, la confirmación de que no estaba loco. De que mi cabeza no estaba imaginando cosas. De que lo del vestido rojo no fue casualidad, ni lo de la vecina, ni su silencio cuando está en casa. Volví a casa con una calma que me sorprendió. No sentía rabia. Sentía una especie de pausa mental, como si mi cabeza hubiera dicho, vale, ya está, ahora ve pensando qué coño vas a hacer. Esa noche no le dije nada. No podía. Ella llegó a casa a las 10:30. Dijo que había tenido turno extra porque una compañera se había puesto mala. Lo dijo sin esfuerzo, como si se lo creyera. Yo asentí, no la miré a los ojos, le ofrecí un plato de tortilla que había dejado sobre la encimera. Me dio las gracias, se duchó y se acostó. Ni un beso, ni una pregunta, ni un ¿cómo te fue el día? Y yo, sentado en el sofá con la tele encendida, empecé a pensar cómo se enfrenta uno a algo así cuando no quieres gritar, ni llorar, ni tirar cosas. Cuando lo único que quieres es recuperar un poco de dignidad. Al día siguiente me levanté temprano y preparé el desayuno para Paula. Desayunamos los dos en silencio, viendo dibujos animados mientras Laura aún dormía. No suelo ser de los que hacen escenas delante de la niña. Nunca lo he sido, y no pensaba empezar ahora. La niña no tiene la culpa de nada. A eso de las 11, Laura bajó con cara de haber dormido bien, se sentó a nuestro lado y nos sonrió como si nada pasara. Entonces me levanté, me acerqué al baño, y sin que se diera cuenta, cogí su bolso. Fui al dormitorio, lo abrí sin prisas, y ahí estaba, un pintalabios rojo que no le había visto nunca, unas llaves de coche que no eran nuestras y una caja de preservativos abierta. La rabia me llegó como un golpe seco, sin aviso, sin ruido. No me hizo falta buscar más. Cerré el bolso, lo dejé en su sitio y volví al salón. Seguimos viendo la tele como si todo fuera normal. Pero ya no había vuelta atrás. Esa tarde la dejé sola con la niña y salí a caminar sin rumbo.
Necesitaba pensar en silencio, sin verla, sin escuchar su voz. Di vueltas por el barrio, entré en un bar que no conocía, pedí una caña y me senté a mirar la gente pasar. Fue ahí donde decidí que no iba a suplicarle nada, que no iba a llorar ni a mendigar explicaciones. Tampoco quería montar un numerito de película. Lo que quería era verla enfrentarse a sí misma, obligarla a decirlo en voz alta, sin escapatoria. No quería que se enterara de que lo sabía porque la pillé con el móvil o por una cámara oculta. Quería que lo soltara. Que se lo sacara de la boca como un animal atrapado que ya no puede fingir. Volví a casa a la hora de la cena. Laura había pedido sushi, estaba todo montado en la mesa, con sus cervezas, su mantelito de bambú y su sonrisa ensayada. Paula ya se había dormido en el sofá. ¿Te apetece comer algo? No me dijiste nada y no sabía si llegabas. Le dije que sí, que tenía hambre. Comimos sin hablar, solo con el ruido de los palillos y las noticias de fondo. A mitad de la cena, le solté, ¿quién conduce el Audi? La frase cayó como un bloque de cemento. Ella se quedó quieta, mirando el maqui que tenía entre los dedos. No contestó. No me digas que es una amiga. No me digas que es de alguna compañera del hospital. No empieces con eso. Ella tragó saliva, bajó la cabeza, y murmuró, no sé de qué me hablas. No grité. No golpeé la mesa. Solo repetí, ¿quién conduce el Audi, Laura? Pasaron unos segundos y entonces levantó la mirada, y lo dijo, casi en un suspiro, se llama Daniel. Fue la primera vez en 3 semanas que sentí algo parecido al dolor. No por el nombre, sino por la manera en que lo dijo. No había culpa, ni vergüenza. Había alivio. Como si por fin pudiera dejar de fingir. Como si le hubiera quitado un peso de encima. ¿Desde cuándo?, pregunté. Desde hace unos meses. ¿Y por qué?, insistí. Porque contigo me siento invisible, Sergio. Porque hace tiempo que ya no hablamos, que no hay nada. Me reí. No de burla, sino de amargura. ¿Y crees que acostarte con otro lo soluciona? No, pero al menos me hace sentir viva. Ahí me levanté, me fui a la cocina, abrí una cerveza y volví al salón. Ella no dijo nada. Yo tampoco. Esa noche dormimos en la misma cama, de espaldas, sin tocarnos. No fue una noche triste. Fue una noche muerta. Como cuando se apaga una fiesta y solo quedan vasos vacíos y migas en el suelo. A la mañana siguiente me desperté antes que ella, no dormí casi nada, pero tampoco tenía sueño, solo esa sensación de estar atrapado en una casa que ya no era mía aunque siguiera pagando la hipoteca. Me quedé un rato sentado al borde de la cama, mirando las cortinas cerradas y escuchando cómo ella respiraba con calma, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Me pregunté cómo podía dormir así después de haberlo dicho tan tranquila, sin llorar, sin pedirme perdón, sin siquiera intentar justificarse más allá de aquella frase absurda sobre sentirse viva. Bajé a la cocina, puse la cafetera y me quedé mirando la ventana, viendo cómo el sol caía sobre las persianas del edificio de enfrente. No quería verla, pero tampoco tenía a dónde ir. No quería hacer una escena delante de Paula, no quería convertir esto en un circo, así que tenía que controlarme hasta que ella se fuera al colegio. Cuando bajó a desayunar, me saludó con un simple buenos días, y yo respondí igual, por inercia. Laura apareció unos minutos después, con la cara lavada y el pelo recogido, sin maquillaje, como si quisiera mostrar una versión normal de sí misma. Se comportaba igual que siempre, sirvió zumo, cortó pan, le puso mantequilla a la niña, y todo era tan rutinario que por momentos pensé que tal vez todo lo de ayer había sido una pesadilla. Pero no lo era. Y cuando Paula terminó de desayunar y se fue corriendo a ponerse los zapatos, Laura aprovechó ese momento para mirarme. No sé si quieres hablar, dijo en voz baja.
Hablaremos cuando vuelva de dejarla en el cole, le respondí. Ella asintió y siguió con lo suyo. La acompañé hasta la puerta, vi cómo se iban, y cuando escuché que el ascensor bajaba, me senté en el sofá con la cabeza entre las manos. No sabía por dónde empezar, pero sí sabía que esta vez no pensaba dejar que se escabullera con frases vacías. Cuando volvió, dejó las llaves sobre la mesa, se quitó la chaqueta y se quedó de pie frente a mí. Dime lo que quieras decirme, soltó con una calma que me resultó insoportable. No, empieza tú, le dije. Explícame cómo se llega a esto. No me hables de sentimientos difusos, ni de que te sentías sola, ni de que la rutina te mataba. Dime con palabras concretas qué coño te llevó a esto. Se cruzó de brazos, respiró hondo y empezó a hablar. No fue algo planeado. Empezó en el hospital. Daniel vino a cubrir una baja en traumatología. Al principio hablábamos en los descansos, me hacía reír, y poco a poco empecé a darme cuenta de que me esperaba esos ratos. Me hacía sentir vista, escuchada, no sé cómo explicarlo. La interrumpí. No hace falta que lo disfraces, Laura. Me estás diciendo que te gustó y decidiste acostarte con él. No hay que escribir una novela para entender eso. Bajó la mirada un momento, luego volvió a mirarme. Sí, me acosté con él. No lo niego. Pero no lo hice por venganza ni por capricho. Fue algo que simplemente pasó. Me eché hacia atrás en el sofá y solté una risa seca. ¿Simplemente pasó? Eso no pasa como si te tropezaras por la calle. Eso se busca. Se organiza. Se repite. Y tú lo repetiste, ¿verdad? Ella no respondió, pero su silencio fue suficiente. Durante unos segundos no se escuchó nada más que el ruido del tráfico que subía desde la calle. Le pregunté cuántas veces. No contestó. Le volví a preguntar y entonces dijo varias. Le pedí que dijera la verdad completa, y al final lo hizo. Nos hemos visto unas 6 o 7 veces fuera del hospital. Me quedé quieto, tratando de digerirlo. ¿En su coche?, pregunté. A veces, respondió. ¿Y en hoteles? También. Le pedí que me dijera si había traído a ese tipo a mi casa, y juró que no. La miré a los ojos y no supe si creerla, pero en ese momento ya daba igual. Todo lo que me dijera iba a doler igual, porque lo esencial ya estaba dicho. Quise entender su lógica, si es que la tenía, así que le pregunté si pensaba dejarme. Se quedó callada y luego dijo que no lo sabía, que estaba confundida, que no había planeado llegar tan lejos. No me vengas con que no sabías lo que hacías, le respondí. Cada vez que abrías la puerta del coche o entrabas en un hotel, sabías exactamente lo que hacías. No te confundas ahora. Ella no lloraba, y eso me desconcertaba más que todo lo demás. No se defendía, no se excusaba. Parecía una persona que había asumido una condena y solo esperaba que la sentencia se cumpliera. Me levanté y empecé a caminar por el salón, sin saber qué hacer con las manos. ¿Y ahora qué?, le pregunté. ¿Qué pretendes, seguir aquí como si nada, cenar juntos, llevar a la niña al colegio, fingir que todo está bien? No quiero fingir, respondió. Pero tampoco quiero destruirlo todo. Lo has destruido ya, dije sin gritar, porque no hacía falta. Ella se acercó, como si quisiera tocarme, pero di un paso atrás. No me toques, Laura. No me hagas eso. Bajó las manos y se quedó quieta. No sé qué quieres que te diga, murmuró. Quiero la verdad completa, respondí. Quiero saber si sigues viéndolo, si planeas seguir viéndolo. No, dijo. Lo terminé hace unos días. Me reí sin mirarla. Claro, justo antes de que te pillara, ¿no? ¡Qué casualidad! No me creas si no quieres, respondió con voz cansada.
pero se acabó antes de que tú lo supieras. ¿Y eso qué cambia?, le solté. Nada. No cambia nada. Nos quedamos así, de pie, mirándonos sin hablar. Ella fue al dormitorio, cogió su bolso, y cuando volvió me dijo que iba a dar una vuelta. No la detuve. Escuché la puerta cerrarse y me quedé en silencio un buen rato. Luego empecé a recoger los restos del desayuno, como si necesitara hacer algo para no pensar. Llevé los platos al fregadero, los lavé, limpié la encimera y me di cuenta de que estaba temblando. No de rabia, sino de algo más parecido al vacío. Era como si me hubieran quitado el suelo bajo los pies pero todavía no hubiera caído. Pasé el resto de la mañana pensando en qué hacer. No quería tomar decisiones en caliente, pero tampoco podía seguir como si nada. Empecé a pensar en Paula, en cómo le iba a afectar todo esto, en cómo explicarle que su madre y yo ya no íbamos a ser los mismos. Pensé también en Daniel, ese nombre que ya odiaba sin conocerlo. No sabía si era soltero, casado o divorciado, ni me importaba. Lo único que sabía era que había entrado en mi vida sin permiso y la había destrozado, aunque la culpa real fuera de Laura. Al mediodía ella volvió, traía la cara tranquila, casi fría, como si hubiera decidido algo. He estado pensando, dijo. Lo nuestro no da más de sí. La miré sin sorpresa. ¿Y qué piensas hacer? Hablar con una amiga para irme unos días a su casa. No quiero que Paula esté en medio de esto. Asentí sin decir nada. Podemos explicárselo juntos cuando tengas un momento, añadió. Lo haremos, le respondí. Pero no hoy. No quiero que nos vea así. Comimos en silencio, cada uno en su esquina de la mesa, sin levantar la vista del plato. Después de comer, subí al dormitorio, abrí el armario y empecé a apartar mi ropa. No lo hacía porque quisiera echarla, sino porque necesitaba espacio para pensar. Quería que el vacío que ella iba a dejar tuviera un sitio físico, visible, tangible. Cuando bajé, ella estaba en el salón, hablando por teléfono, probablemente con esa amiga. Hablaba con voz baja, con tono práctico, sin emoción. Cuando colgó, me dijo que se iría el lunes. De acuerdo, respondí. Hasta entonces, mantengamos la calma. Por Paula. Sí, claro, contestó. Esa noche dormimos otra vez en la misma cama, cada uno en su extremo, sin hablar. En algún momento, escuché cómo se movía y supe que estaba despierta, pero no dije nada. Me quedé mirando el techo, pensando en todo lo que había escuchado y en lo que aún faltaba por decir. Porque sabía que la historia no terminaba ahí, que aún quedaban cosas que no me había contado, detalles que dolerían más que cualquier palabra. Y también sabía que, por mucho que intentara mantener la compostura, en algún momento iba a estallar. No podía seguir viviendo con esa calma forzada, con esa distancia disfrazada de civilización. El silencio se estaba volviendo una tortura, y tarde o temprano uno de los dos iba a romperlo. El domingo por la mañana me levanté con una idea fija en la cabeza, algo que llevaba días rondándome pero que hasta ese momento no había decidido hacer. Había estado aguantando demasiado, mordiéndome la lengua, dejando que Laura fuera la única que tomara decisiones, como si yo solo estuviera ahí para recibir sus movimientos y adaptarme. Pero ya estaba harto. No quería seguir haciendo de espectador en mi propia vida. No me bastaba con verla marcharse unos días a casa de una amiga y que luego pretendiera sentarse a negociar condiciones como si esto fuera un acuerdo de alquiler. Necesitaba hacer algo que le doliera, no por venganza barata, sino porque sentía que me lo debía a mí mismo. Estaba cansado de aguantar, de hablar con cuidado, de no mostrar rabia para no alterar a Paula, de dormir con la espalda tensa, esperando a que el silencio acabara por reventar todo. Le dije que tenía que salir, que iba a dar una vuelta solo, que necesitaba espacio, y ella no preguntó a dónde iba.
Supuse que estaba encantada con la idea de que no estuviéramos juntos ni siquiera en casa. Me subí al coche y fui directo al lugar de trabajo de Daniel. Sabía que trabajaba en el hospital, pero no tenía claro si ese día le tocaba turno. Me dio igual. Aparqué cerca de la entrada de urgencias y me quedé dentro del coche, esperando. Tenía preparado lo que le iba a decir si aparecía, no tenía pensado montar una escena pública, no quería pegarle ni escupirle ni hacer el ridículo. Solo quería hablarle, cara a cara, y decirle lo que necesitaba que escuchara. Porque aunque Laura fuera la principal responsable, él no era un inocente que pasaba por allí. Él sabía que ella estaba casada, sabía que tenía una hija, y le dio exactamente igual. A las 11:30 lo vi salir por la puerta lateral con bata blanca y mochila al hombro. Caminaba despacio, revisando el móvil. No era más alto que yo, ni más fuerte, ni más joven de lo que imaginaba. Me bajé del coche y caminé hacia él. Cuando estuve a unos metros, levantó la vista y su cara cambió. No hizo falta que me presentara. Sabía perfectamente quién era yo. Necesito que hablemos, le dije. Me miró con cara de querer desaparecer, como si no se esperara que le fuera a aparecer así. Mira, lo siento, de verdad, no quiero problemas, respondió al instante. No estoy aquí para pelear, le aseguré, aunque tenía el cuerpo tenso por si decía alguna gilipollez. Solo quiero hacerte una pregunta, ¿qué coño te crees que haces acostándote con una mujer casada con una hija? Se quedó en silencio unos segundos, luego bajó la cabeza. No sabía que iba tan en serio, al principio pensé que era una historia suya complicada, no sabía que seguían juntos realmente. Le interrumpí. ¿Y tú necesitas una pancarta en la puerta de casa para darte cuenta de que vive con su marido? ¿Qué clase de excusa es esa? Se tragó la saliva y dijo, no me estoy justificando, me equivoqué, lo sé, y lo cortamos hace ya un tiempo. No me interesa cuando lo cortaste, me interesa lo fácil que te metiste en medio, lo poco que te importó joder una familia entera, le solté sin levantar la voz, pero con cada palabra clavándose más. Yo no soy un crío ni tú eres un chaval de 20 años. Sabes perfectamente lo que hacías. Asintió, con cara de no saber qué responder. No te preocupes, añadí. No voy a denunciarte, no voy a perseguirte, ni voy a hacerte la vida imposible. Pero si en algún momento vuelves a acercarte a ella, aunque sea con una mirada, te vas a arrepentir, ¿está claro? Sí, dijo. Clarísimo. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. Volví a casa más tranquilo, pero con una tensión que me duró todo el día. Laura notó que había pasado algo, pero no preguntó. Estuvimos en la misma casa todo el domingo sin hablarnos más allá de lo necesario. Por la tarde, ella preparó su maleta y me dijo que se iría al día siguiente por la mañana temprano. Paula se quedó algo descolocada cuando la madre le dijo que iba a estar unos días fuera por temas personales, pero no insistió. A los niños les cuesta entender cuando algo no va bien, pero perciben el ambiente mucho mejor que los adultos. Esa noche, cuando me acosté, sentí por primera vez que la casa me pertenecía otra vez, aunque no me gustara como lo había conseguido. Al día siguiente, cuando me levanté, ella ya no estaba. Su maleta, sus llaves y algunas de sus cosas se habían ido con ella. Durante los días siguientes, me dediqué a reorganizar todo. Cambié la cerradura, no por miedo, sino por necesidad de cerrar una etapa. Le mandé un mensaje avisándole para que no viniera sin avisar, y no respondió. También hablé con mi abogado. Le conté todo sin adornos, sin justificarla ni justificarme. Me dijo que lo mejor era recopilar toda la información posible, que podíamos presentar una demanda de divorcio con pruebas de infidelidad y que eso influiría en la custodia y en lo económico. No era lo que más me importaba, pero saber que no saldría impune al menos me tranquilizaba. Durante esa semana, Paula dormía en casa de sus primos,
como parte de una visita programada que coincidió con todo esto. Me venía bien, no por quitarme carga, sino porque no estaba preparado para fingir normalidad con ella todos los días. Mientras tanto, Laura me escribía de vez en cuando con preguntas logísticas, pero no mencionaba nada de lo que había pasado entre nosotros. Era como si nos estuviéramos separando con instrucciones por correo electrónico, sin emoción, sin cierre. El sábado decidí que ya había esperado suficiente. La llamé y le pedí que viniera a casa el domingo por la tarde, que necesitábamos tener una conversación en serio, sin rodeos. Aceptó. Al día siguiente, llegó puntual, sin maquillaje, con una carpeta en la mano. Se sentó en el sofá, sin saludar, y me miró. Dime, dijo. Quiero dejar claro cómo van a ser las cosas, empecé. No estoy dispuesto a entrar en un proceso lento y doloroso. Vamos a divorciarnos. Y lo vamos a hacer bien por Paula, pero también con las condiciones claras. Ella asintió, como si ya lo tuviera asumido. He hablado con un abogado. Tengo pruebas, tengo los mensajes, tengo el testimonio, y tengo todo lo necesario para no salir perdiendo. No voy a pelear por dinero ni por la niña, dijo. Solo quiero que Paula esté bien. Entonces será mejor que firmemos los papeles cuanto antes. Ella asintió otra vez, sacó los documentos que traía y me los entregó. Los estuve leyendo en silencio durante unos minutos, mientras ella miraba al suelo. Eran papeles de separación amistosa, sin exigencias absurdas, sin condiciones injustas. Me sorprendió. ¿Qué pasa?, preguntó al ver mi cara. Nada, respondí. Pensé que ibas a ponerme las cosas más difíciles. Estoy cansada, Sergio, dijo. Ya no tengo ganas de pelear. Hice las cosas mal, eso no lo voy a discutir. Pero no quiero arrastrar esto más de lo necesario. Firmé el papel sin más preguntas. Ella se levantó y fue a la habitación de Paula. Cogió unas cosas, dejó otras, y cuando volvió al salón, me miró como si quisiera decir algo más. No te odio, ¿sabes? Yo tampoco, le respondí. Pero tampoco voy a volver a confiar en ti. Asintió con tristeza. Lo sé. Y lo acepto. Se puso la chaqueta, abrió la puerta, y antes de salir, se giró una última vez. Gracias por no haber hecho esto un infierno. No respondí. Cerró la puerta detrás de ella y me quedé en silencio. Durante ese silencio supe que no había vuelta atrás. Y, por primera vez en semanas, no me temblaba el cuerpo. Una semana después de que Laura saliera definitivamente de la casa, la rutina empezó a instalarse de nuevo, pero con una versión distinta de la normalidad. Paula volvió de casa de sus primos y me costó horrores mantener la cara en su sitio. No le conté detalles, solo le dije que su madre y yo íbamos a estar separados un tiempo, que estábamos pasando por algo complicado pero que la queríamos mucho los dos. Ella preguntó si era por culpa de algo que había hecho y ahí se me vino el alma abajo, porque los niños siempre creen que todo gira en torno a ellos. Le aseguré que no, que nada tenía que ver con ella, que era una cuestión de adultos y que intentaríamos hacer lo mejor para que no cambiara demasiado su vida. Me abrazó fuerte y me dijo que no quería tener que elegir. Le dije que no tendría que hacerlo. No lloró, pero se le notaba confundida. Yo tampoco lloré, aunque tenía un nudo en el estómago desde que abrí la boca. Esa noche dormimos los dos en el sofá viendo una película, como si quisiéramos volver a ese punto donde todo parecía sencillo, aunque ya sabíamos que no lo era. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión contenida y organización práctica. Laura y yo nos escribíamos por WhatsApp para hablar sobre cosas concretas de Paula, sobre fechas de recogida, tareas del colegio, ropa, visitas al dentista, todo con una frialdad quirúrgica que parecía sacada de un manual de relaciones entre desconocidos.
No hablábamos de nada más, y por mi parte era intencionado. No quería saber cómo estaba ella, ni con quién, ni si se arrepentía, ni si pensaba volver a acercarse. Solo quería que la separación se mantuviera clara y que Paula no tuviera que vernos discutir o hacer como que todo iba bien. Me estaba acostumbrando a estar solo con mi hija, a preparar los desayunos, llevarla al colegio, revisar los deberes, escucharla contarme su día, a veces más animada, otras más apagada. Tenía días en los que preguntaba si su madre iba a volver a vivir con nosotros y otros en los que no decía una palabra del tema. Yo respondía siempre lo mismo, que ya veríamos, que era pronto, que estábamos hablando. Mentiras piadosas, porque lo cierto es que ya no había nada que hablar. Un viernes por la tarde, mientras Paula estaba en casa de una amiga, Laura apareció sin avisar. Llamó al timbre, cosa que ya era señal de que algo estaba cambiando. Cuando abrí la puerta, tenía en la mano una carpeta con papeles y cara de estar a punto de decir algo que no quería decir. «Podemos hablar», soltó sin rodeos. La dejé pasar, se sentó en el sofá, y yo me quedé de pie. He estado pensando en cómo se ha desarrollado todo esto, y creo que no hemos terminado del todo de decir las cosas como son. ¿A qué te refieres?, le pregunté, cruzado de brazos. A que me quedé muchas cosas dentro, y sé que tú también, respondió. Y me parece injusto que esto se cierre con silencio y odio. Me reí con cansancio. ¿Injusto, después de todo lo que hiciste, ahora te preocupa la justicia? No quiero justificar nada, Sergio. Solo quiero entender y que me entiendas también tú a mí. No como pareja, no para arreglar nada, simplemente como personas que han compartido 11 años de vida. Me senté, más por agotamiento que por ganas de escucharla. Dilo entonces. Di lo que te falta por decir. Sacó un papel de la carpeta, lo miró un segundo y lo dejó sobre la mesa. Esto es algo que escribí para intentar aclararme. No es una carta para ti, es más un ejercicio para mí, pero creo que deberías leerlo. Lo tomé, lo miré por encima, pero no lo abrí. ¿Quieres que lo lea ahora, delante tuyo? No. Léelo cuando estés solo. Solo quería dártelo. ¿Y para qué vienes, entonces? Para darte la cara. Para no hacerlo por correo o dejarlo en el buzón. Se quedó en silencio unos segundos. Sé que te fallé. Y también sé que si yo hubiera estado en tu lugar, no habría tenido la mitad de la paciencia que tú tuviste. No tuviste la decencia de detenerlo hasta que te vi bajar de ese coche, le solté. No fue paciencia. Fue ceguera. Y tú lo aprovechaste. Asintió. Sí. Lo aproveché. Y me equivoqué. ¿Sigues viéndolo?, pregunté sin rodeos. No, respondió. Terminamos definitivamente hace más de un mes. ¿Y esperas que me lo crea solo porque lo dices? No. Pero no tengo cómo demostrarte nada más. Solo me queda decirte la verdad y dejar que decidas qué hacer con ella. Nos quedamos callados unos segundos que parecieron minutos. Luego se levantó, recogió el bolso, me miró por última vez. No quiero que me perdones. Solo quiero que no vivas con este peso encima. Que lo sueltes algún día. Aunque no sea por mí. No respondí. Ella salió, y al cerrar la puerta, sentí como si se hubiera llevado la poca energía que quedaba en la casa. Me senté otra vez en el sofá y abrí el papel. No era largo. Era una especie de resumen de sus últimos años, de cómo se sentía, de cómo empezó a perderse dentro de la rutina, de cómo empezó a buscar excusas para no hablar conmigo, de cómo le costaba mirarme y no sentirse culpable. Decía que no se enamoró de Daniel, que no fue una historia de amor, sino una vía de escape. Que no buscaba a otro, sino huir de ella misma, de lo que se había convertido.
Decía que había días en los que me miraba mientras dormía y se odiaba, que intentó volver muchas veces, pero que no supo cómo. Decía que la culpa no desaparece cuando uno pide perdón, que simplemente cambia de forma. Terminé de leerlo y lo guardé en un cajón. No me sentí mejor ni peor. Solo más cansado. Esa noche, cuando Paula volvió, me preguntó si había pasado algo porque me notaba raro. Le dije que no, que solo estaba pensando en muchas cosas. Me abrazó y me dijo que estaba contenta de estar en casa. Y ahí supe que lo único que importaba a partir de ahora era ella. No lo que Laura había hecho, no lo que yo había perdido, sino lo que tenía que proteger. Porque podía aguantar la traición, el orgullo herido, la soledad en la cama, pero no iba a permitir que mi hija creciera en medio de dos adultos que solo saben tirarse los trastos. Iba a ser su padre, el que le hace el desayuno, el que la lleva al parque, el que la escucha aunque esté reventado, el que la va a cuidar sin condiciones. Y al día siguiente empecé a llamar para buscar un abogado nuevo. Uno que no solo lleve papeles, sino que me ayude a cerrar esta historia de una vez por todas. Porque aunque no se note en las fotos ni en los WhatsApps de familia, mi matrimonio ya no existe. Y si algo he aprendido, es que cuando algo se rompe, lo que se hace después con los trozos también dice mucho de ti. El último paso fue el más sencillo y al mismo tiempo el más duro, porque no había rabia, no había reproches, no había nada que pudiera descargarse en forma de grito o de golpe contra la pared. Era simplemente una conversación pendiente que tenía que cerrarse, no por ella, no por mí, sino porque si no lo hacíamos, todo quedaría flotando como esas cosas que uno intenta evitar hasta que se pudren. Quedamos en una cafetería cerca del colegio de Paula, un lugar neutro, sin historia para ninguno de los dos. Me senté 5 minutos antes y pedí un café solo. Cuando llegó, se notaba más tranquila, vestida con ropa sencilla, sin maquillaje, con cara de haber dormido poco pero con ganas de mantener el control. Me saludó con un gesto y se sentó delante sin perder tiempo en cortesías. Gracias por venir, dijo. Solo quiero que terminemos esto bien. Asentí, di un sorbo al café y esperé a que hablara. Ya hablé con el abogado, está todo preparado. Custodia compartida, régimen de visitas, todo según lo que ya hablamos. Solo falta tu firma. Saqué los papeles del sobre que había llevado y los puse sobre la mesa. Los he leído, están bien. Pero quiero aclarar algunas cosas antes de firmar. Ella se quedó mirándome en silencio, esperando. Quiero que sepas que voy a cuidar de Paula como siempre lo he hecho y que no pienso usar lo que hiciste como arma en su contra. Pero también necesito que entiendas que para mí no hay vuelta atrás. Esto no es una pausa, no es una fase. Es el final. Lo sé, dijo. Y aunque me duela, lo acepto. No espero que me perdones, no ahora, ni quizás nunca. Solo quiero que podamos convivir de forma decente por ella. Eso depende de los dos, le respondí. Si mantienes tu vida alejada de la mía y cumples con lo que firmemos, no tendrás problemas conmigo. Lo haré, afirmó. No quiero complicar más esto. Ya causé bastante daño. Se hizo un silencio breve, y luego añadí lo único que me faltaba por decir. Daniel vino a hablar conmigo. Fui yo quien lo buscó. Le dejé claro que si volvía a aparecer, no iba a ser con palabras. Se tensó un segundo y luego bajó la mirada. Lo suponía. No lo digo como amenaza, Laura. Lo digo porque quiero que entiendas que esto ya no es solo un tema emocional. Es una línea que no puedes cruzar más. No lo haré. Lo último que quiero es arruinar más las cosas. Eso espero. Terminamos el café sin más comentarios. Ella sacó un bolígrafo de su bolso, firmó los papeles sin leerlos otra vez, como si tuviera prisa por cerrar una puerta. Yo los firmé después, con calma, asegurándome de cada detalle.
Cuando terminé, ella se levantó y dijo que se iba directa al abogado para entregarlos. Te aviso cuando esté todo presentado en el juzgado. Asentí y me quedé sentado un rato más, viendo cómo salía del local sin mirar atrás. Al salir, caminé hasta el parque que hay al lado del colegio y me senté en un banco, sin mirar el móvil, sin pensar en nada en concreto. Solo estaba ahí, dejando que el día pasara. No sentía alivio, no sentía tristeza, tampoco alegría. Era una especie de vacío limpio, como cuando terminas algo que llevaba tiempo consumiéndote por dentro y de repente te das cuenta de que ya no queda nada más por hacer. Durante las siguientes semanas, las cosas empezaron a estabilizarse. Paula se adaptó mejor de lo que esperaba, como si su mundo interior estuviera preparado para esta separación. Yo seguí con mis horarios, con mis tareas, con mis comidas rápidas y mis noches largas. Empecé a hacer ejercicio en serio, no por moda ni por salud, sino porque necesitaba algo que ocupara mis tardes cuando ella no estaba. Dejé de hablar de Laura con mis amigos, porque ya no necesitaba repetir la historia una y otra vez. Lo que había pasado ya era parte del pasado. No porque lo hubiera superado del todo, sino porque ya no tenía más sentido darle vueltas. Empecé a notar cosas nuevas en mí, como el silencio de la casa sin su perfume, la cama siempre hecha, los domingos sin planes forzados. Al principio esos detalles me resultaban extraños, pero poco a poco se convirtieron en parte de mi rutina. Un día, mientras recogía a Paula del colegio, me abrazó con más fuerza de lo habitual. Estoy contenta contigo, papá. Me gusta estar aquí. Me sonrió con esa mezcla de inocencia y sabiduría que tienen los niños cuando están diciendo algo más grande de lo que entienden. La abracé de vuelta y supe que no necesitaba nada más. Esa frase, dicha sin drama, sin guión, era todo lo que necesitaba escuchar. No me importaba si Laura encontraba a otro, si rehacía su vida o si se arrepentía cada noche. Lo que me importaba era que yo había conseguido que mi hija siguiera sintiéndose segura, que en mi casa no faltaba cariño, ni respeto, ni tiempo. Eso no me lo iba a quitar nadie. Poco después, recibí la notificación oficial del juzgado. El divorcio estaba aprobado. Sin sorpresas, sin drama. Un trámite que cerraba por fin todo en papel, aunque lo emocional ya llevaba tiempo cerrado en mi cabeza. Me tomé una cerveza esa noche, solo en la terraza, mirando la ciudad en silencio. No brindé por la libertad, ni por el final, ni por nuevos comienzos. No brindé por nada. Solo me la tomé con calma, sabiendo que había pasado por algo que no había elegido, pero que supe encarar sin perder la cabeza. No me convertí en un héroe, ni en una víctima, solo en un tipo que tuvo que reconstruirse desde lo más jodido sin hacer ruido. Y ahora, lo único que tengo claro, es que la próxima vez que algo me parezca raro, no voy a mirar hacia otro lado. No porque me haya vuelto paranoico, sino porque aprendí que cuando se rompe la confianza, lo peor que uno puede hacer es esperar a que alguien más decida si te la devuelve o no. Ya no tengo prisa por volver a empezar con nadie. No porque me haya cerrado al amor, sino porque aprendí a estar solo sin sentirme vacío. Aprendí a valorar mi tiempo, mi casa, mis silencios. Aprendí que no siempre gana el que se queda, ni el que se va, sino el que puede dormir tranquilo sin tener que inventarse excusas. Y eso, después de todo lo que pasó, es lo único que me interesa conservar.